Dos hermanas protestantes avanzaban hacia el centro del escenario. Sus pasos resonaban como tambores de guerra. Una de ellas levantó la mano, señalando al padre Luis Toro con desafío absoluto. «Hoy vamos a desenmascarar su mentira», gritó. El público reaccionó con un murmullo poderoso. Luis Toro permaneció en pie, sereno, observando cada gesto con calma firme. La hermana mayor, de voz áspera y mirada encendida, levantó su Biblia. «Usted engaña a la gente», declaró. «María no es madre de Jesús en sentido divino. Solo fue un instrumento, nada más». Su compañera asintió cruzándose de brazos. «Y usted predica idolatría con esa doctrina católica», añadió con desprecio. La tensión explotó en el ambiente como electricidad. Luis Toro respiró hondo, sin perder la compostura. El sacerdote dio un paso al frente, su rostro tranquilo, pero su voz firme como un martillo. «Hermanas, si Jesús no nace de María, ¿entonces de quién nace?» La menor bufó con burla. Ella solo prestó el vientre, nada más. Luis Toro levantó ligeramente la Biblia. «Entonces, según ustedes, la madre de Jesús no es su madre. Interesante doctrina». El público reaccionó con un murmullo de sorpresa. La hermana mayor volvió a señalarlo. «Jesús no necesitaba madre. Él es eterno. María solo fue un canal humano. No tiene título de madre de Dios, ni madre de Cristo, ni nada». Luis Toro inclinó la cabeza con lentitud, como quien analiza un golpe antes de devolverlo. «Si Jesús tomó carne humana y María dio esa carne», dijo, «entonces María es madre del Hijo, les guste o no». Y el ambiente explotó. La hermana menor avanzó un paso más, con el rostro endurecido por la furia. «María no puede ser madre de Dios», gritó, su voz reverberando por el auditorio. «Eso es una blasfemia. Dios no nace. Dios no tiene madre». El público se agitó, algunos asintiendo, otros protestando. Luis Toro mantuvo la mirada fija en ella. «Nadie dijo que María sea madre del Padre», respondió calmado. «Es madre del Hijo hecho carne». La hermana mayor levantó su Biblia, abriéndola con rapidez. «Aquí no dice nada de que María sea madre divina», aseguró. «Solo fue una mujer usada por Dios». Luis Toro entrecerró los ojos. «Entonces, cuando el ángel la llama Madre de mi Señor, ¿qué significa para ustedes?» La hermana menor respondió rápidamente. «Señor no es Dios, es un título humano». El público soltó exclamaciones de sorpresa. Luis Toro levantó la mano pidiendo silencio. «Hermanas», dijo con tono firme, «si Jesús es Señor y el Señor es Dios, ¿por qué les molesta que María sea madre de aquel que ustedes llaman Señor?» La hermana mayor apretó los dientes. «Porque ustedes la ponen en un altar, le rezan, la idolatran». Luis Toro frunció ligeramente el ceño. «Estamos hablando de maternidad, no de culto», corrigió. La hermana menor dio un paso hacia él, señalándolo con un dedo tembloroso de indignación. «Usted predica mentira», lanzó. «Jesús no necesitaba madre. Él solo tomó un cuerpo para la misión». Luis Toro respondió. «¿Y de dónde vino ese cuerpo?» Las dos hermanas se quedaron en silencio por un segundo sin querer admitir lo evidente. El público murmuró con tensión creciente. El debate estaba encendiéndose como fuego. La hermana mayor respiró hondo, intentando recuperar terreno. «Jesús tomó un cuerpo humano, sí», dijo. «Pero eso no convierte a María en madre eterna. Fue un papel temporal». Luis Toro levantó la Biblia. «Entonces, explíquele eso al ángel Gabriel, que la llama llena de gracia y bendita entre todas las mujeres». La hermana menor replicó. «Eso no la hace madre de Dios». Luis Toro respondió. «La hace madre del Hijo, que es Dios». El público comenzó a mover la cabeza de un lado a otro, dividido. Luis Toro continuó. «Si ustedes dicen que María no es madre de Jesús, entonces Jesús no es humano». La hermana mayor elevó la voz. «Jesús sí es humano, pero María no tiene mérito». Luis Toro replicó. «Ser madre no es mérito, es maternidad. Y si Jesús nació de ella, es su madre. Es simple». Varias personas entre el público comenzaron a aplaudir. La hermana menor golpeó su Biblia contra la palma de su mano. «Usted manipula», gritó. «Jesús existía antes de María, ¿o no?» Luis Toro sonrió con firmeza. «Por supuesto que sí. Pero estamos hablando de su naturaleza humana. Esa naturaleza la tomó de María. Y madre es la mujer de quien uno recibe carne». La hermana mayor gritó. «Eso no es bíblico». Luis Toro respondió. «Es totalmente bíblico.
La hermana menor caminó de un lado a otro, nerviosa. Dios no necesita madre, repitió. Luis Toro asintió. Es cierto, no la necesitaba, la quiso. Las hermanas se miraron entre sí confundidas por la respuesta. Luis Toro añadió. María no es madre de la divinidad, es madre de la humanidad del Hijo. Y negar eso es negar la encarnación. El ambiente explotó en reacciones intensas. La hermana mayor golpeó el atril con la mano abierta. La Iglesia Católica inventó ese título para justificar idolatría, gritó. Luis Toro negó con calma. El título no lo inventó Roma. Lo dijo Isabel llena del Espíritu Santo. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? El público se alzó en murmullos. La hermana menor replicó rápido. Señor no significa Dios, Luis Toro replicó. En el contexto bíblico, sí. La hermana menor levantó la Biblia a la altura de su rostro. Jesús mismo dijo, mi Padre es mayor que yo, gritó. ¿Cómo puede María ser madre de alguien menor? Luis Toro respondió. Jesús hablaba desde su humanidad. En su divinidad es eterno. En su humanidad nace de María. Las hermanas empezaron a perder coordinación. La menor murmuró. Eso no tiene sentido. Luis Toro golpeó su Biblia con autoridad. Entonces están negando la encarnación. Las dos hermanas quedaron paralizadas por un instante. Si Jesús no nace, no se hace hombre. Si no se hace hombre, no muere por ustedes. Si no muere, no hay salvación. Varias personas del público se quedaron boquiabiertas. La hermana mayor negó con la cabeza. No, no es así. El sacerdote dio un paso al frente, su voz retumbando. La maternidad de María no es opcional. Es el fundamento de la encarnación. Y si ustedes la rechazan, rechazan la humanidad de Cristo. La hermana menor abrió los ojos con sorpresa. Nos está diciendo que negar a María como madre es negar a Cristo. Luis Toro respondió con firmeza. Exactamente eso. El público rugió. La hermana mayor retrocedió un paso tambaleando emocionalmente. Usted está torciendo la Biblia, aseguró con voz temblorosa. Luis Toro negó con calma. La estoy leyendo. María dio la carne. Jesús tomó esa carne. Eso la hace madre de Jesús. La hermana menor intervino, pero no madre divina. Luis Toro replicó. Nadie dijo eso. Es madre del Hijo. ¿El Hijo es Dios? Sí. Punto. La hermana menor abrió su Biblia desesperada. Aquí dice que Jesús es el Hijo del Altísimo, no el Altísimo. Luis Toro levantó la mano. Ser hijo no significa inferioridad, significa relación, y ese hijo toma carne en María. ¿Cómo lo llaman ustedes? Las hermanas se miraron sin respuesta inmediata. El público soltó exclamaciones que parecían golpes de tambor. Luis Toro respiró profundo. La maternidad no define a Dios, define al hombre. Y Jesús es hombre gracias a María. La hermana mayor gritó, pero no necesitamos creer eso para ser salvos. Luis Toro replicó, si Jesús no nace, no muere. Si no muere, no salva. Y si María no es madre, Jesús no nació. ¿Dónde queda su salvación? Las hermanas quedaron congeladas. La hermana menor apretó su Biblia contra el pecho. Esto es manipulación, dijo entre dientes. Luis Toro respondió con tono grave. Lo que es manipulación es negar la encarnación porque les incomoda que Dios usara a una mujer humilde. El público estalló en murmullos. Las hermanas estaban perdiendo terreno rápidamente. La batalla apenas comenzaba. La hermana mayor recuperó el aliento y levantó la voz con una mezcla de ira y frustración. «Usted quiere hacer a María igual que Dios», gritó, provocando un estallido de murmullos en el auditorio. Luis Toro negó rotundamente. Dije que es madre del Hijo hecho carne, no madre del Padre ni del Espíritu. La hermana menor respondió. Eso la exalta demasiado. Luis Toro replicó. La maternidad no exalta, solo define. La hermana menor levantó su Biblia. María fue una mujer cualquiera, afirmó con desprecio. No tiene título especial. Luis Toro avanzó un paso. Entonces, ¿por qué el ángel la llama llena de gracia antes de que Jesús naciera? La hermana mayor apretó los labios. Eso no significa nada especial. Luis Toro sonrió con ironía leve. Lo suficiente para que Dios mismo la eligiera para encarnarse.
El público reaccionó con un murmullo poderoso. Las hermanas comenzaron a mostrar señales de temor. Luis Toro alzó la voz. ¿O acaso Dios escoge cualquier vientre para habitar? La hermana menor tartamudeó. Él puede usar a quien quiera. Luis Toro replicó. Exacto, y quiso usarla a ella, no por casualidad, sino por propósito. La tensión rompió el aire como un trueno. La hermana mayor golpeó el atril. María no es madre universal ni intercesora. Luis Toro alzó la Biblia. Nunca dije eso. Hablamos de maternidad biológica, y toda madre lo es del hijo completo, no de una parte. Las hermanas retrocedieron un paso. El público observaba con intensidad. La discusión estaba llegando a un punto crítico, y Luis Toro no había perdido ni un centímetro. La hermana menor apuntó con el dedo hacia Luis Toro. Usted dice que Jesús tomó carne humana de María, pero Jesús ya existía. Luis Toro asintió. Y existiendo, decidió hacerse carne, y esa carne tenía origen humano, esa mujer fue María. La hermana mayor gritó. No puede ser madre del Eterno. Luis Toro replicó. Es madre de su humanidad, no de su eternidad. ¿Qué parte les cuesta entender? El auditorio estalló en murmullos. La hermana mayor abrió su Biblia frenéticamente. Aquí dice que Jesús nació del Espíritu Santo, declaró con fuerza. Luis Toro respondió. ¿Y quién dio el cuerpo? ¿Acaso el Espíritu Santo menstruó? Varias personas del público soltaron jadeos sorprendidos. Las hermanas se quedaron en shock. Luis Toro continuó. El Espíritu engendra, María concibe. Eso es maternidad real. La hermana menor enrojeció de furia. Eso es faltar al respeto, gritó. Luis Toro negó con firmeza. Es ser bíblico, y lo bíblico a veces confronta. Las hermanas quedaron atrapadas entre su indignación y la lógica aplastante. Luis Toro añadió. Si Jesús tomó cuerpo real, no fantasma, ¿de dónde vino ese cuerpo? El silencio del público fue más fuerte que cualquier aplauso. La hermana mayor tragó saliva. De María. Luis Toro la señaló con la Biblia. Exacto. ¿Y si Jesús es Dios hecho carne, y María le dio la carne? ¿Qué les cuesta reconocer que es madre del Hijo? La hermana menor murmuró. Es que suena muy católico. Luis Toro replicó. No es católico, es bíblico. Ustedes pelean contra la palabra por costumbre. El público rugió. La hermana mayor comenzó a respirar agitada, como si buscara un argumento capaz de romper la lógica del sacerdote. Pero la Biblia no dice Madre de Dios, exclamó. Luis Toro levantó la Biblia. Tampoco dice Trinidad y aún así la defienden. El público reaccionó con risas y exclamaciones. La hermana menor golpeó el atril. Eso es distinto, Luis Toro replicó. No, es la misma base bíblica. María es madre del Hijo, continuó. ¿El Hijo es Dios? Sí. Entonces María es madre de Dios hecho hombre. La hermana menor apretó los dientes. Eso confunde a la gente. Luis Toro respondió. La verdad no confunde, la mentira sí. La hermana mayor gritó. Usted usa lógica humana, no espiritual. Luis Toro replicó. Ustedes quieren negar lo evidente porque viene de la Iglesia Católica. El público empezó a inclinarse hacia adelante, sintiendo que la tensión escalaba. Luis Toro alzó su voz. Hermanas, ustedes no están debatiendo teología, están debatiendo orgullo. La hermana menor abrió los ojos llena de rabia. No nos falte al respeto. Luis Toro respondió. Se lo falta la mentira, no yo. El ambiente se llenó de gritos y aplausos. El fuego estaba en su punto más alto. María no puede ser madre espiritual, insistió la hermana mayor. Luis Toro respondió. No hablamos de espiritualidad, sino de biología sagrada. La hermana menor negó con la cabeza. Jesús no heredó nada humano. Luis Toro se acercó lentamente. Si no heredó humanidad, entonces no murió de verdad. Y si no murió de verdad, ustedes no son salvas. El público enmudeció. Las hermanas quedaron paralizadas. La hermana mayor comenzó a temblar ligeramente. No diga eso, murmuró. Luis Toro avanzó con firmeza. Lo digo porque es bíblico. La hermana menor puso su mano en el hombro de su hermana, intentando sostenerla. Jesús murió por nosotros, dijo con voz quebrada. Entonces tomó muerte humana, respondió Luis Toro. Y si tomó muerte humana, tomó vida humana. ¿Y de quién fue esa vida?
La hermana mayor cerró los ojos, sintiendo la presión del público sobre ella. De María, admitió. Luis Toro asintió. Entonces María es madre de Jesús, y Jesús es Dios hecho carne. ¿Qué parte quieren negar? La hermana menor gritó. Usted nos quiere hacer idolatrar a una mujer. Luis Toro replicó. No. Quiero que admitan que Jesús nació de ella. El público empezó a levantarse parcialmente de sus asientos, atrapado por el choque emocional. La hermana mayor abrió su Biblia, buscando desesperadamente un verso. Aquí dice que Jesús nació por obra del Espíritu Santo. Luis Toro respondió. Nació de María por obra del Espíritu. No nació del Espíritu sin María. La hermana menor murmuró. Esto es un juego de palabras. Luis Toro bajó el tono, pero no la fuerza. Hermanas, negar la maternidad de María es negar la humanidad de Cristo. Y sin humanidad, no hay cruz. Las hermanas se quedaron mudas. El público se estremeció. La tensión del debate se había convertido en una verdad aplastante que ellas no podían contradecir. Sus rostros mostraban desconcierto y rabia mezcladas. La hermana mayor respiró entrecortada, sintiendo cómo la fuerza de sus argumentos se debilitaba. Nosotras solo queremos ser fieles a la Biblia, dijo temblando. Luis Toro respondió. Entonces lean lo que la Biblia dice. Jesús nació de mujer. ¿Quién es esa mujer? María. El público comenzó a aplaudir. La hermana menor gritó. Eso no significa que sea madre divina. Luis Toro replicó. Ya expliqué que no se habla de la divinidad. Luis Toro levantó la voz con autoridad. María no dio la eternidad, dio la carne. Y esa carne es la que Jesús entregó por ustedes. La hermana mayor apretó la Biblia contra su pecho. Es que suena tan católico, murmuró. Luis Toro respondió. La verdad no tiene dueño. La Biblia no es católica, la Biblia es palabra de Dios. La hermana menor trató de recuperar control. Pero María no puede tener títulos que no estén en la Biblia. Luis Toro replicó. El título Madre de mi Señor viene del Espíritu Santo, no de Roma. El público reaccionó con un estruendo de aprobación. Las dos hermanas empezaban a desmoronarse emocionalmente. Luis Toro dio un paso final, su voz llenando el auditorio. Si Jesús es Dios hecho hombre, y María le dio su humanidad, entonces ella es madre del Dios encarnado, no porque ella sea divina, sino porque Él se hizo humano. Las hermanas quedaron petrificadas. El público gritó, aplaudió y murmuró. El debate había entrado en un punto de no retorno. La hermana mayor respiraba agitadamente, con los ojos llenos de frustración. María no aporta nada a la divinidad de Cristo, gritó intentando recuperar control. Luis Toro alzó la Biblia. Jamás dije que aporte a su divinidad, sino a su humanidad. La hermana menor replicó. Entonces no es madre de Dios. Luis Toro respondió. Es madre del Dios hecho hombre, no es tan difícil entenderlo. El público murmuró con fuerza. La hermana mayor golpeó el atril con fuerza. Esa frase no está en la Biblia. Luis Toro replicó de inmediato. Pero la verdad sí. María es madre del Señor, y el Señor es Dios. Punto. Varias personas empezaron a aplaudir. La hermana menor levantó su Biblia temblorosa. Pero Jesús ya existía antes de María. Luis Toro respondió, y decidió nacer de ella. Dios no nace, insistió la hermana mayor. Luis Toro avanzó un paso. En su divinidad no, en su humanidad sí. La hermana menor gritó, eso es invento católico. Luis Toro replicó, eso es el Evangelio, el Verbo se hizo carne. El auditorio vibró ante esa frase. La hermana mayor retrocedió, golpeada por la evidencia que no lograba refutar. Luis Toro aprovechó el desequilibrio. ¿Niegan ustedes que Jesús nació de María? La hermana menor respondió con voz débil. No. Nació de ella. Pero eso no la hace madre divina. Luis Toro replicó. Sigan repitiendo eso mientras ignoran la encarnación. El público soltó exclamaciones intensas. Las hermanas parecían perder el terreno emocional. La hermana menor acumuló valor y lanzó una frase que hizo estremecer al auditorio. María solo fue un recipiente, una mujer más. El público rugió indignado. Luis Toro la miró con dureza. Un recipiente. El Hijo del Altísimo habitó en ese vientre. ¿Te atreves a llamar recipiente al lugar donde Dios encarnó?
La hermana mayor abrió los ojos sorprendida por la fuerza del golpe argumental. Luis Toro continuó. Ninguna mujer es un recipiente, mucho menos la mujer que llevó en su seno a Jesús. La hermana menor balbuceó. Pero, María no salva. Luis Toro replicó. Nunca dije eso. Ella no salva. El Salvador nació de ella. Su misión fue única. El público estalló en aplausos. Las hermanas se miraron cada vez más arrinconadas. La hermana mayor intentó contraatacar. Pero Pablo no habla casi de María. Luis Toro sonrió con fuerza. Tampoco habla casi de su abuela. ¿Eso significa que no existe? El público rió. Las hermanas se sonrojaron. Luis Toro añadió. La Biblia menciona lo necesario. Y lo necesario es que Jesús nace de mujer. Y esa mujer, hermanas, tiene nombre. María. La hermana menor cerró su Biblia con frustración. Es que suena como si María fuera demasiado importante. Luis Toro respondió. Lo es, porque sin ella no hay nacimiento. Sin nacimiento no hay encarnación. Sin encarnación no hay cruz. Sin cruz no hay salvación. El público quedó en silencio absoluto. Las hermanas no tenían respuesta. La hermana mayor ladeó la cabeza intentando recuperar firmeza. María fue madre de Jesús humano, pero no del Cristo eterno. Luis Toro la miró fijamente. Cristo no es dos personas. Es una sola. Una persona divina con dos naturalezas. La hermana menor parpadeó confundida. ¿Cómo puede ser eso? Luis Toro replicó. Eso se llama encarnación, y negar eso es negar a Cristo. La hermana menor gritó. Usted mezcla humanismo con divinidad. Luis Toro respondió. No mezclo nada. Explico lo que la Biblia enseña. El Verbo se hizo carne. La hermana mayor movió la cabeza, temblorosa. Eso no significa que María sea madre de Dios. Luis Toro replicó. María es madre del Verbo hecho carne, no de la divinidad, y ese Verbo es Dios. El público comenzó a inclinarse hacia adelante, como si cada frase acercara el punto de quiebre. Entonces, dijo Luis Toro, cuando niegan la maternidad de María, están separando al Cristo eterno del Cristo humano. Eso es herejía antigua. Las hermanas quedaron paralizadas. La hermana menor murmuró, no queríamos decir eso. Luis Toro levantó la Biblia. Pero lo dijeron, y lo creen. Hoy están negando que el Hijo se hizo verdaderamente hombre. La hermana mayor retrocedió un paso. Eso no es lo que queremos. Luis Toro concluyó. Es lo que enseñan. El auditorio cayó en un silencio pesado, como si todos aguardaran la caída final. La hermana menor empezó a temblar, sintiendo que el argumento la estaba rompiendo por dentro. Nosotras solo queremos exaltar a Dios, no a una mujer. Luis Toro habló con calma firme. A Dios se le exalta cuando se acepta todo lo que Él hizo. Y Él quiso nacer de mujer. La hermana mayor gritó, «Pero María no es especial». Luis Toro respondió, «El ángel la llamó bendita. ¿Le vas a llevar la contraria al cielo?» Varias personas del público estallaron en aplausos. La hermana menor apretó los dientes. «Eso no significa que tenga autoridad espiritual». Luis Toro replicó, «Nadie habló de autoridad. Hablamos de maternidad. Están combatiendo una batalla equivocada». La hermana mayor ladeó la cabeza, confundida. «Entonces, ¿por qué insistir tanto en ella?» «Porque la niegan», respondió Luis Toro. «Y negar a la madre del Hijo es negar parte del misterio que Dios reveló». La hermana menor murmuró, «Pero Jesús no necesitaba madre. Pudo entrar directamente al mundo». Luis Toro contestó, «Pudo, pero no lo hizo». ¿Quiénes son ustedes para decirle a Dios cómo encarnarse? El público reaccionó con un rugido de impacto. Las hermanas se quedaron congeladas. Luis Toro continuó. El problema no es María, es su rechazo a todo lo que suene católico, y por eso tuercen la Biblia. La hermana mayor tragó saliva. Su rostro mostraba una mezcla de rabia y miedo. El debate estaba inclinándose sin retorno. La hermana menor respiró hondo, intentando no quebrarse. «Si aceptamos lo que usted dice», murmuró, «tendríamos que aceptar muchas cosas más sobre María». Luis Toro asintió. «Exacto, porque negar un punto te obliga a negar todo». La hermana mayor intervino.
No queremos aceptar doctrinas católicas. Luis Toro replicó. No acepten doctrinas. Acepten la Escritura. La hermana mayor gritó. Jesús nunca llamó Madre Divina a María. Luis Toro respondió. Porque no tenía por qué llamarla así. La llamó Madre. Punto. La hermana menor murmuró. Pero... Él también la corrigió. Luis Toro replicó. No la corrigió. Enseñó que hacer la voluntad del Padre es lo más grande. Eso no quita su maternidad. Las hermanas empezaron a perder fuerza. Sus manos temblaban sobre la Biblia. Luis Toro alzó su voz. Lo que ustedes no pueden aceptar es que Dios eligió a una mujer humilde para encarnarse. Y eso derrumba su orgullo doctrinal. La hermana mayor se estremeció. Eso no es verdad, dijo, aunque no sonaba convencida. Luis Toro dio el golpe final de la parte. María no es una distracción, es la prueba de que el Hijo se hizo carne. Sin ella no hay nacimiento. Sin nacimiento no hay encarnación. Y sin encarnación no hay salvación. Las hermanas se miraron mutuamente, con el rostro lleno de desconcierto. El público estaba listo para ver la caída. La hermana mayor respiraba con dificultad. Cada argumento que había lanzado se derrumbaba frente a la firmeza bíblica del sacerdote. Usted nos quiere hacer creer que María es indispensable, murmuró con rabia contenida. Luis Toro la observó con calma. Indispensable no, escogida. Y si Dios la escogió, ¿quién es usted para rebajarla? La hermana menor apretó su Biblia, inquieta. El público estaba en un silencio tenso. La hermana menor estalló. Eso la pone por encima de los profetas. Luis Toro replicó sin elevar la voz. Ella no habló palabra divina. Ella llevó la palabra divina dentro de su vientre. El público reaccionó con murmullos de asombro. La hermana mayor negó con la cabeza, temblando. Eso suena demasiado grande para una mujer. Luis Toro respondió. Dios hace grandes a los humildes. La hermana menor dio un paso al frente, desesperada. María no intercede, no reina, no salva, gritó. Luis Toro levantó la mano. Siguen hablando de cosas que yo no he dicho. Estamos discutiendo maternidad, no títulos adicionales. Las hermanas quedaron confundidas. El sacerdote añadió. Están peleando un combate que nadie les planteó. Eso es miedo doctrinal. La hermana mayor se quedó rígida. No es miedo. Es fidelidad, murmuró. Luis Toro replicó. Fidelidad sería aceptar lo que la Escritura afirma, no lo que su tradición interpreta. El público soltó exclamaciones. Las hermanas se miraron entre sí, sintiendo que la presión espiritual y emocional estaba alcanzando un punto irreversible. Sus argumentos comenzaban a quebrarse. La hermana menor avanzó con un nuevo intento. La verdadera madre de Jesús es la voluntad del Padre, no una mujer. Luis Toro frunció el ceño. Eso suena bonito, pero no es lo que enseña la Biblia. La hermana mayor gritó. Jesús dijo que quienes hacen la voluntad de Dios son su familia. Luis Toro asintió. Su familia espiritual. Nunca negó su familia biológica. El público comenzó a moverse inquieto. Luis Toro continuó. Jesús no anuló la maternidad biológica. La elevó a un plano más profundo. La hermana menor bufó. Eso es misticismo católico, Luis Toro respondió. Eso es Biblia. Jesús nace, llora, crece, sufre. Y todo eso lo vive como hijo de María. La hermana mayor cerró los ojos, sintiendo la presión. Luis Toro apuntó hacia ellas con la Biblia. Jesús no apareció flotando. Nació. Y nacer implica madre, lo quiera usted o no. La hermana menor murmuró. Pero María no aporta nada a la redención. Luis Toro replicó. Aporta al medio por el cual viene el Redentor, y eso basta. El público reaccionó con un fuerte murmullo de aprobación. La hermana mayor retrocedió un paso. Estaba perdiendo el control emocional. Es que, si aceptamos eso, cambiaría todo lo que creemos, dijo temblando. Luis Toro replicó. Exacto, porque lo que creen no nace de la escritura completa, sino de rechazo automático a lo católico. El silencio en la sala era ensordecedor. Las hermanas comenzaban a flaquear. La hermana menor se apoyó en el atril, respirando con desesperación. Usted quiere obligarnos a aceptar algo que no necesitamos para la salvación, dijo. Luis Toro respondió.
Para ser salvos necesitan creer en el Cristo encarnado. Y la encarnación exige nacimiento. ¿Quién dio ese nacimiento? Las hermanas permanecieron en silencio. El público contuvo el aliento. La hermana mayor respondió con un hilo de voz. María. Luis Toro asintió. Entonces la maternidad no es opcional, es parte del plan. La hermana menor negó con la cabeza. Pero, eso nos acerca demasiado a ustedes. Luis Toro replicó. La verdad no pertenece a una denominación, pertenece a Dios. Hubo aplausos espontáneos. La hermana mayor levantó su Biblia una vez más, pero esta vez con menos fuerza. Nosotras siempre nos dijeron que María es solo una mujer más, confesó. Luis Toro dio un paso hacia adelante con solemnidad. Y eso contradice la escena más importante del Nuevo Testamento, la encarnación. La hermana menor tragó saliva. Estaba siendo quebrada desde adentro. Luis Toro añadió. Su problema no es María. Su problema es aceptar que el Verbo se hizo carne, y esa carne se la dio María. Las hermanas quedaron inmóviles, sin palabras. El público comenzó a sentir que el final estaba cerca. La resistencia doctrinal se transformaba en una mezcla de duda, vergüenza y frustración ardiente. La hermana menor levantó el rostro con los ojos vidriosos. Si lo que usted dice es cierto, murmuró. Entonces hemos enseñado mal por años. Su voz tembló. Luis Toro la miró con firmeza, pero con una compasión contenida. Han enseñado incompleto. Y lo incompleto siempre se cae cuando la Biblia habla completa. La hermana mayor apretó los puños. No acepte eso, hermana, gritó alterada. Él solo quiere humillarnos con doctrinas católicas. Luis Toro replicó. Yo no humillo, la verdad humilla al error. El público reaccionó con un murmullo profundo. La hermana menor miró al piso, como si quisiera desaparecer. El conflicto psicológico era evidente. Luis Toro levantó su Biblia. Dios eligió una mujer para encarnarse, y ustedes se niegan a aceptarlo por miedo. Ese miedo no viene de Dios. Las hermanas quedaron paralizadas. La hermana mayor intentó responder, pero su voz no salió. El público estaba completamente atrapado, sintiendo que el golpe final estaba cerca. La hermana menor finalmente habló. Si aceptamos que María es madre del Dios hecho hombre, entonces, ¿qué queda de nuestra doctrina? Luis Toro respondió. Queda la verdad. Y la verdad siempre reconstruye lo que la mentira destruyó. Las hermanas permanecieron en silencio. El auditorio sabía que estaban al borde del quiebre total. La hermana mayor respiró profundamente, pero su rostro delataba un cansancio espiritual devastador. No quiero aceptar algo que nos acerque al catolicismo, murmuró. Luis Toro la miró con intensidad. Entonces no busquen la verdad. Busquen distancia. Pero si buscan la verdad ya habló. La hermana menor apretó el atril con ambas manos. No sé cómo responder, confesó temblando. Luis Toro aprovechó la grieta. Respondan con la Biblia, no con miedo. La hermana mayor abrió su Biblia de nuevo, pero las palabras parecían desordenarse ante sus ojos. El público observaba sin pestañear. Luis Toro dio el golpe argumental. Si Jesús nació de María, y Jesús es Dios hecho hombre, entonces María es madre del Dios encarnado, y quien lo niega, niega la encarnación. El público estalló en explosiones de murmullos y aplausos. La hermana menor llevó una mano a su rostro. La hermana mayor retrocedió, sintiendo que su resistencia se rompía. El ambiente era una hoguera emocional. Las hermanas estaban completamente arrinconadas. La hermana menor murmuró. Entonces, ¿hemos negado a Cristo sin querer? Luis Toro inclinó la cabeza. Han negado parte de su misterio, y hoy la verdad les está tocando la puerta. El auditorio, estremecido, sabía que el final se acercaba con fuerza imparable. La hermana mayor apretó los dientes, su rostro desencajado por la mezcla de enojo y miedo. «Usted está torciendo todo», gritó con voz quebrada. Luis Toro no retrocedió. «Estoy citando escritura. Si le duele, no es porque sea mentira, sino porque contradice lo que enseñaron». La hermana menor respiró hondo, como si le faltara el aire. Esto nos está destruyendo», murmuró. Luis Toro avanzó un paso, su sombra proyectándose sobre ellas. «Las destruye el error»,
no la verdad. La hermana mayor sintió ese golpe directo. Usted quiere hacernos sentir ignorantes. Luis Toro negó. Quiero que sientan el peso de la palabra. Y la palabra dice que Jesús nació de mujer. El público volvió a murmurar con intensidad creciente. La hermana menor se apoyó en su Biblia como si fuera un bastón espiritual. Pero si aceptamos que María es madre de Jesús, entonces usted gana, dijo temblando. Luis Toro replicó, no se trata de ganar. Se trata de reconocer lo que la Biblia afirma aunque contradiga su denominación. La hermana mayor se sintió expuesta, vulnerable, por primera vez. El ambiente era tan tenso que cada respiración parecía un grito. Luis Toro levantó la Biblia a la altura del rostro. Si Jesús es Dios hecho carne, y María dio esa carne, ¿por qué les cuesta tanto aceptar la verdad? Las hermanas se quedaron en silencio. El público sabía que estaban al borde del colapso doctrinal. La hermana mayor intentó recuperar fuerzas. Jesús no necesitaba una madre para hacerse hombre. Él podía haber aparecido. Luis Toro levantó la mano cortando la frase. Pero no lo hizo. Él eligió entrar al mundo como humano. ¿Acaso negarás cómo decidió salvarte? El público reaccionó con exclamaciones poderosas. Las hermanas sintieron un golpe seco en el pecho. La hermana menor bajó la mirada, sin poder sostener la presión. No entiendo por qué Dios escogería a una mujer. Luis Toro respondió con autoridad. Porque Dios exalta a los humildes, no a los orgullosos. Las hermanas se miraron, sintiendo que esa frase atravesaba su resistencia. El público observó un temblor emocional en ambas mujeres. Si María no es madre de Dios hecho hombre, entonces, ¿qué nació en ese pesebre?, preguntó Luis Toro. La hermana mayor abrió los labios, pero no salió palabra. ¿Una ilusión? ¿Un fantasma?, insistió el sacerdote. La hermana menor negó con la cabeza. Jesús, dijo apenas. Entonces Jesús nació. Y nacer requiere madre, respondió Luis Toro. El público aplaudió. Las hermanas bajaron la cabeza. La lucha ya no era teológica, era emocional. La hermana mayor dijo con voz áspera, Esto es demasiado. Luis Toro replicó, la verdad siempre es demasiado para quien ha vivido de mitades. El público quedó inmóvil. La sala estaba a punto de presenciar la caída final de su doctrina. La hermana menor levantó lentamente la mirada, con ojos brillantes por la presión interna. Si acepto que María es madre del Jesús humano y divino, murmuró. Entonces, hemos estado negando algo fundamental. Luis Toro asintió con solemnidad. La maternidad no es un detalle, es el puente entre el cielo y la tierra. El público soltó un murmullo profundo. La hermana mayor golpeó el atril con la mano. No quiero aceptar eso, gritó desesperada. No quiero estar equivocada. Luis Toro no retrocedió. La verdad no cambia porque no quieras verla. La hermana menor cerró los ojos, sintiendo un mareo emocional. Pero, ¿por qué nosotras? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora?, preguntó con voz quebrada. Luis Toro bajó la voz, pero sin perder autoridad. Porque la verdad llega cuando Dios quiere, no cuando ustedes están listas. La hermana mayor negó con la cabeza. Nos va a destruir esto, dijo con miedo real. Luis Toro replicó, destruirá el error, no a ustedes. El público estaba preso de la tensión, nadie se movía. La hermana menor abrió los ojos lentamente, con un brillo de derrota. Entonces, negar a María como madre es negar el misterio de Cristo. Luis Toro levantó la Biblia. Exactamente. Las hermanas quedaron paralizadas. El golpe final estaba inevitablemente cerca. El público, expectante, sabía que estaban a un paso de quebrarse completamente. La hermana mayor respiraba como si hubiese corrido kilómetros. Su rostro estaba desencajado por la angustia. Si acepto esto, murmuró, todo lo que enseñamos se derrumba. Luis Toro la miró con dureza. El error se derrumba, la verdad no. La hermana menor bajó la cabeza, como si la Biblia pesara toneladas. El público comenzó a inclinarse hacia adelante, anticipando el golpe final. La hermana menor habló con voz casi inaudible. Es que... admitirlo. Sería aceptar que fuimos formadas en mentiras.
Luis Toro respondió. Fueron formadas en doctrinas incompletas, pero la incompletitud siempre se rompe ante la plenitud de la fe. La hermana mayor sintió que sus piernas temblaban. El público estaba totalmente inmerso en la atmósfera dramática. Luis Toro levantó la Biblia. Hermanas, si Jesús es Dios hecho hombre y María le dio la humanidad, entonces ustedes han negado algo esencial. La hermana menor gimió de frustración. No quiero escuchar eso. Luis Toro replicó. Pero lo necesitan. La tensión era casi insoportable. La hermana mayor cerró los ojos. Luis Toro habló con voz cortante. Negar a María como madre del Dios encarnado es negar la encarnación. Y negar la encarnación es negar el Evangelio. El público estalló en murmullos y gritos. Las hermanas abrieron los ojos con terror. La fuerza del argumento había atravesado toda su defensa. El quiebre estaba a milímetros. La hermana menor comenzó a llorar silenciosamente, con lágrimas cayendo sobre su Biblia. Yo no quería negar a Cristo, murmuró. Luis Toro la observó con una mezcla de firmeza y solemnidad. Lo han negado sin saberlo, pero hoy la verdad les pide valentía. La hermana mayor intentó controlar la respiración, pero su pecho subía y bajaba con violencia. La hermana mayor habló con la voz rota. Si acepto que María es madre del Dios hecho hombre, entonces mi doctrina, mi enseñanza, mi identidad, se derrumba. Luis Toro replicó. No se derrumba, se reconstruye sobre roca. El público reaccionó con fuerza. Las hermanas estaban emocionalmente fracturadas, sin poder ocultarlo. Luis Toro dio un paso adelante, como un martillo final. La Escritura habló hoy, no yo. Si Jesús es Dios hecho hombre y María dio la carne, negar su maternidad es negar al Cristo encarnado. La hermana menor sollozó. La hermana mayor quedó rígida, mirando al vacío. El público contuvo el aliento. Siento sí. La hermana mayor murmuró. Entonces, hemos estado equivocadas. Luis Toro inclinó la cabeza. La verdad no humilla, libera, si la aceptan. Las hermanas temblaron, completamente derrotadas emocionalmente. El público dejó escapar un rugido contenido. El final definitivo del debate estaba por llegar. La hermana mayor apretó los párpados, como si la verdad que había escuchado la hiriera físicamente. No quiero aceptar esto, murmuró con angustia. Luis Toro avanzó un paso, su silueta imponiéndose bajo las luces del auditorio. La verdad no pide permiso para ser verdad, dijo. La hermana menor sollozaba sin poder contenerse. El público estaba en tensión absoluta. Nadie respiraba. Luis Toro levantó la Biblia lentamente, como un acto solemne. Si Jesús es Dios hecho hombre y María le dio la humanidad, negarlo es negar quién es Jesús. La hermana mayor retrocedió un paso, casi perdiendo equilibrio. No quiero destruir lo que he creído toda mi vida. Luis Toro replicó. Entonces, destruye lo que te enseñaron, no lo que la Biblia dice. La hermana menor levantó la cabeza con lágrimas. Yo no sabía que negar a María era negar la encarnación, murmuró. Luis Toro respondió. Porque nadie se los dijo. Pero hoy Dios quiso que lo escucharan. El público comenzó a asentir en silencio. La hermana mayor tragó saliva, sintiendo que un abismo se abría bajo sus pies. Luis Toro dio la frase que cayó como un martillazo. La encarnación no se negocia, y ustedes la negaron al negar a la madre del Verbo hecho carne. El público explotó en un rugido profundo. Las hermanas quedaron paralizadas, con la mirada vacía, derrotadas emocionalmente. El golpe había sido mortal para su doctrina. La hermana mayor abrió los ojos lentamente, con un temblor visible en sus manos. Si acepto esto, tengo que aceptar que he estado equivocada frente a todos, dijo con voz débil. Luis Toro respondió. No aceptas que estuviste equivocada. Aceptas que la Biblia es más grande que tus enseñanzas. El público reaccionó con murmullos intensos. La hermana menor inclinó la cabeza, vencida. La hermana menor habló con un susurro. Yo pensé que defender la fe era atacar a María. Luis Toro replicó. Defender la fe es defender al Cristo verdadero, no crear versiones mutiladas. La hermana mayor cubrió su rostro con ambas manos. No quiero seguir. Esto es demasiado.
El público sentía como si presenciara un derrumbe espiritual en vivo. Luis Toro mantuvo el tono firme. Todo lo que niega la encarnación es anticristiano, y ustedes, sin saberlo, lo enseñaron. Al escuchar esas palabras, varias personas en el auditorio emitieron gritos ahogados. La hermana menor tembló. Yo nunca quise... Luis Toro la interrumpió. No importa lo que quisiste, importa lo que enseñaste. La hermana mayor retiró lentamente las manos de su rostro. Sus ojos estaban rojos y llenos de angustia. Entonces, Jesús sí nació de María, y María sí es madre del Dios hecho hombre. Luis Toro afirmó con un gesto solemne. Las hermanas quedaron paralizadas, completamente arrinconadas. El desenlace era inevitable. El público contenía la respiración. La hermana menor dio un paso hacia atrás, como si su cuerpo ya no pudiera sostener la carga de sus propias palabras. Esto va a destruir nuestra congregación, dijo con voz rota. Luis Toro respondió, la verdad no destruye congregaciones, destruye errores. El público reaccionó con un murmullo potente. La hermana mayor parecía hundirse más con cada frase. Luis Toro habló con autoridad absoluta. Ustedes han enseñado que María no es madre, pero la Biblia dice lo contrario. Y la Biblia vence a la tradición, sea católica o protestante. La hermana menor tembló. Pero, ¿cómo enseñaremos ahora? Luis Toro replicó. Con la verdad que hoy escucharon. O sigan en la mentira. Es decisión de ustedes. La hermana mayor se aferró al atril, respirando como si el aire se negara a entrar a sus pulmones. No podemos negar más, murmuró con voz débil. Luis Toro levantó la Biblia y declaró, hoy la palabra ha sido clara. Jesús nació de María, y María es madre del Dios encarnado. El que lo niegue, niega la fe. El público quedó impactado. Las hermanas intercambiaron una mirada quebrada. La menor susurró, «Hemos perdido». Luis Toro replicó sin suavidad, «Perdió el error, no ustedes, si se aferran a la verdad». Pero las hermanas no respondieron. Estaban totalmente derrotadas. El ambiente era una mezcla de shock, tensión y silencio sagrado. La hermana mayor levantó la cabeza lentamente, como si el peso de su derrota la aplastara. Entonces, la Biblia enseña que María sí es madre del Verbo hecho carne, y nosotras lo negamos toda la vida, murmuró. Luis Toro afirmó, sí, y hoy la verdad expuso esa negación. El público reaccionó con murmullos de asombro. La hermana menor comenzó a sollozar abiertamente. Luis Toro dio un paso final. El que niega que Jesús nació verdaderamente de María, niega que Dios se hizo hombre. Y esa negación es herejía antigua. Las hermanas quedaron mudas. Varias personas en el auditorio llevaron las manos al rostro. La hermana mayor murmuró, no queríamos, no sabíamos. Luis Toro replicó, la ignorancia no borra la verdad. El ambiente era tan pesado que se podía sentir en el aire. La hermana menor levantó la mirada con lágrimas. Entonces, ¿hemos estado negando a Cristo sin quererlo? Luis Toro respondió, han negado parte del misterio que lo define. Un silencio profundo se apoderó del auditorio. El impacto emocional era devastador. La hermana mayor intentó hablar, pero su voz se quebró. No hay más que decir. Luis Toro respondió con solemnidad. Correcto, el debate ha terminado. La Biblia habló. Las hermanas bajaron la cabeza, derrotadas, sin fuerza para responder. El público explotó en aplausos, gritos, llanto y asombro. La victoria era incontestable. El auditorio entero vibraba como si hubiera presenciado un terremoto espiritual. Las hermanas protestantes permanecían al frente, de pie pero completamente vencidas. Sus rostros mostraban un colapso emocional absoluto. Luis Toro bajó la Biblia lentamente y dijo con voz grave, hoy cayó una doctrina, no por mí, por la palabra. El público rugió con fuerza. La hermana menor cayó de rodillas sin poder sostener el peso de la revelación. La hermana mayor, temblando, se apoyó en el atril para no desplomarse. El público observaba, atónito. Luis Toro continuó, querer negar a María es fácil, pero negar el nacimiento del Verbo es imposible. La frase cayó como un golpe final. No había nada más que argumentar. Las hermanas permanecieron inmóviles, respirando con dificultad. Luis Toro tomó la Biblia con ambas manos, la levantó y declaró, Jesucristo nació de María,
Y quien niegue esa maternidad, niega la encarnación. Y quien niegue la encarnación, niega el Evangelio. El público estalló en aplausos ensordecedores. El debate había llegado a un cierre brutal. Las luces del auditorio se intensificaron mientras el sacerdote daba media vuelta y se retiraba del centro del escenario. Las hermanas quedaron allí, derrotadas y expuestas. El público gritaba, aplaudía, lloraba. El evento había terminado con una victoria aplastante. Luis Toro ganó el debate, dejando una marca imposible de borrar. No hubo reconciliación, solo verdad y caída.